No era fácil verlos holgazanear esparcidos por cubierta, pero aquella tarde un tibio sol de julio invitaba al reposo y la distracción. El incremento de temperaturas, aunque ligero, servía para secar las ropas y las entumecidas manos que, por efecto de la humedad y el frío, se iban volviendo torpes, lo cual, para manejarse en un barco pesquero, podía convertirse en un problema. Las lesiones estaban a la orden del día, causadas sobre todo cuando se subía a la red y el copo quedaba suspendido por encima de las cabezas, esperando ser abierto. Ya he dicho que tardes así no había muchas. Por lo general el trajín a bordo era continuo. Siempre había faena. Cuando había pescado, porque ningún pescador toleraría cruzarse de brazos. Y cuando no, porque la reparación de redes, útiles de captura y la limpieza se hacían imprescindibles. En aquel entorno tosco, poco dado a delicadezas, tal vez fuese yo el único en recibir atenciones. Una sonrisa, a veces alguna palabra amable reconviniéndome a no caminar por la regala, con lo que me gustaba. Incluso el jefe de máquinas de vez en cuando se acordaba de que formaba parte de la tripulación y me lo agradecía pasándome la mano por el cogote. El personal a su cargo, antes de acercarse a mí, se frotaba las manos en el cotón que siempre llevaban asomando por el bolso posterior de su indumentaria de trabajo. Aunque sin duda, mi mejor amigo era Joaquín, el cocinero. Su pericia a la hora de repartir a partes iguales el contenido de la marmita me resultaba admirable. Y siempre quedaba la cantidad justa para colmar mi plato. ¿Cómo recuerdo aquellos viajes a la fría Terranova? La llegada de otro armador terminó con mi vida marinera, aunque no me quejo. Comparto mi existencia con la del maltrecho capitán, a quien mandaron retirar del servicio por edad. Su experiencia ya no parece valer tanto como el ahorro que supuso el empleo de nuevas herramientas más tecnológicas. Ahora me dedico a pasear a su lado por el puerto, y nunca me faltan las muestras de cariño como las que conocí en aquel barco. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hablamos, como suele ser habitual, de mar. Mucha mar la que tenemos por delante. Hablamos con un hombre para quien la navegación desde niño se convertiría en algo más que un modo de vida, un medio sobre el que reflexionar y llevar a las páginas de un libro. Miguel Félix Chicón, autor de Navegar es necesario, fue marino mercante en petroleros, barcos refrigerados, ferries y durante los últimos años de su vida profesional responsable del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Baleares. Su experiencia en ámbitos tan diferentes de la vida en la mar le hacen ser un observador privilegiado, al que hemos querido conocer mejor. Lo hemos hecho para nuestro canal de YouTube durante una hora de conversación, de la cual escucharás en este podcast unos minutos. Podcast que también incluye meteorología. Nos visita Javier Suárez, con el que charlamos sobre la influencia del relieve costero en el régimen de vientos, mareas y corrientes. Con Juan Melgar hablamos de los libros de Robinson, la librería náutica mejor equipada, que en este episodio nos descubre el último libro de Federico Supervielle, El fiero turco, el Nepanto. Juan Meredith, navegando como está por el Atlántico con destino a Avilés, y una vez batido el récord de la ruta del descubrimiento, no quiso irse sin dedicar su espacio a grandes navegantes solitarios a la figura de Isabel Otesien. Y con Roberto Bucetas repasamos conceptos imprescindibles para el manejo de las cartas náuticas y el cálculo del posicionamiento, longitud, latitud, demoras. Pero antes de empezar, recuerda esto, puede interesarte. Distintos orígenes y un solo destino. Historia, tradición, cultura y una travesía a vela. La que lleva a peregrinar a Santiago del 5 al 27 de junio con salida en La Rochelle. Un año más se celebra el Camino a Vela. Disfruta de 17 días de navegación y consigue tu credencial de peregrino en un ambiente náutico de camaradería, compartiendo las experiencias de un viaje cargado de aventura. Entra en la web El Camino a Vela e infórmate. El Camino a Vela, tras la estela del pasado. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Marinos y navegantes los hay de muy diferentes tipos, pero por encima de cualquier consideración, solo pueden calificarse como tales a quienes han dedicado su vida por entero a recorrer los mares para ganarse la vida. Al fin y al cabo, los que lo hacemos por ocio y puro placer, aun conociendo las artes de marear, somos eternos juguetones. Nuestro invitado es de los primeros. Se crió en una familia de pescadores y desde muy joven sintió la llamada que tan cerca tenía, la de la mar. Marino mercante, navegó en petroleros, barcos refrigerados, de pasaje y ferries, ocupándose del salvamento marítimo en Baleares durante unos 26 años. No solo navegó, su inquietud por conocer a fondo los mares en los que trabajó le llevaría a interesarse por ámbitos como la historia naval y otras peculiaridades en torno a la náutica. Hablamos en el Aruna para YouTube con Miguel Félix Chicón, autor del libro Navegar es necesario, y de esa charla salen estos minutos, que empezamos por saber, en boca del propio Miguel Chicón, si llega en algún momento a dominarse las artes de marear. No. El arte de marear es, teniendo en cuenta todos los imponderables que se pueden llegar a dar en cualquier tipo de travesía, por muy bien que lo tengas programado, siempre hay que estar preparado, siempre hay que estar a son de mar. Aunque solo haya que estar a son de mar, dicen cuando hay temporal, pero yo siempre recomendaba y recomiendo a todo el mundo que tenga su buque siempre a son de mar, siempre, porque nunca llegas a saber cuándo te puedes encontrar con algún problema que puede desencadenar una serie de concatenación de problemas que desemboquen en un accidente grave. Y eso lo dice un profesional. Miguel, naciste en Tánger. Allí te criaste, pero visitabas a familiares y amigos en la península con cierta regularidad. ¿Cómo vivía aquel niño esas travesías? No, pues precisamente no. Mis padres vivían en Tánger. Mi padre, de hecho, conoció Tánger en los años finales de los años 40, principios de los 50, que es en la época dorada de Tánger, cuando era internacional. Y aquello deslumbraba. Entonces se casó. Mis padres son de Algeciras, o eran de Algeciras. Cuando se casaron se fueron enseguida a Tánger. Allí nacimos los tres hermanos, mi hermano mayor, mi hermana pequeña y yo. Yo que nací en el 60, cuando ya Tánger había dejado hacía poco de ser internacional. Claro, mi familia estaba toda en Algeciras. Con lo cual, cada año viajábamos varias veces a Algeciras en los famosos ferries, aquellos que eran los primeros ferries que se construyeron en España. En Ciudad de Tarifa, el Virgen de África y el Victoria, que eran ferries. Y la palabra ferry viene porque en realidad eran barcos que cargaban o que podían cargar trenes, por eso se llamaban ferries, de vía férrea. El primero, de hecho, que creo que era el Victoria, iba con los raíles de tren construidos. Después ya no hizo falta más porque eso pasó a ser después una especie de rolón de la época, pero eran ferries construidos un poquito de imagen y semejanza de lo que se construía en el Canal de la Mancha, por eso se llamaban ferries. Miguel, tú vienes de familia de pescadores, ¿no? ¿Participabas en las labores de la pesca en la familia? Yo ayudaba a mi padre, ayudar es una tontería. Mi padre me llevaba al muelle, el hombre, y yo cargaba las agujas con el hilo, veía cómo tintaban las redes, que en aquellas épocas eran todavía de algodón y se tintaban con brea, ayudaba a hacer las malletas para lo que era toda la gola y los artes de arrastre. Y bueno, pues sí, veía desembarcar el pescado, el hielo, que llamaban la nieve, ¿no? Que llamaban la nieve, los pescadores llaman la nieve. Y entre eso, las travesías que yo veía salir los ferries, no solo los de la Transmediterránea que iban a Algeciras, sino los que iban a Gibraltar, porque Gibraltar se ve desde Tánger cuando hay buena visibilidad. Entonces salía ahí un ferry de la Cunard, pequeñito, que se llamaba el Montcalm, se atravesaba. Y después llegaron unos hidroalas de construcción soviética, que eran Aladín y el Sheresat, que iban a Tarifa. Y todo aquello, ves que entra y sale los pesqueros, el olor a mar, de la que está impregnada toda ciudad marítima, sobre todo una ciudad que está entre el Atlántico y el Mediterráneo, como es Tánger. Y eso sí, eso te hace Cabo Malabata, cuando salías a estribor, en fin. ¿Cuántos recuerdos, no? Sí, tanto. Y temporal, algún que otro temporal. El Miguel Chicón niño va dejando la infancia, porque nadie se queda ahí, y camino de la madurez, ¿tu instinto de navegante ya se había despertado? ¿Lo tenías claro? ¿O tuviste en algún momento tentaciones, digamos, terrícolas, Miguel? Hay dudas. En tierra nunca.
En tierra nunca. Sí, Ya, en ya. tierra nunca. Yo, mi idea siempre fue ser o bien navegar o bien ser piloto de avión, pero bueno, pues ser piloto de avión era una cosa casi inaccesible en la época porque o bien te comprometías con el ejército muchísimos años o bien Ya. solo había una escuela que aquello era inaccesible. Y entonces pues me decidí por ir a navegar. Tenía la escuela de náutica al lado de mi casa, además en Palma, que era Ujú. la escuela de Palma era en aquella época escuela reconocida como la de Santander. Después, cuando ya yo estudié con el plan antiguo, pero el antiguo antiguo, ojo, aquel que daba todavía el Ministerio de Transportes, que después se equiparó a la licenciatura y que cuando pasó a depender del Ministerio de Educación y Ciencia, la escuela de Santander pasó a ser escuela superior y la escuela de Palma no cogió esa oportunidad y siguió siendo escuela de formación profesional náutico-pesquera. Entonces, nosotros hacíamos el primer y el segundo curso en la Escuela de Palma, nos íbamos a examinar a Barcelona en septiembre, o venían los profesores a examinarnos a nosotros en mayo, y ya el curso de piloto y el curso de capitán los hice en Barcelona. Miguel, trabajaste en barcos muy diferentes, ¿no? Y Sí. además, bueno, solemos identificar los mayores mercantes con los grandes petroleros, ¿no? Mm, ¿Cómo eran los petroleros de la época? Hoy que están tan de Bueno, moda con esto del estrecho de Hormuz y todo eso, sí, ¿cómo eran los bueno, de la época? y yo después empecé mis prácticas, una vez que ya salí de alumno, en barco en lo que era entonces CAMSA, Compañía Sí, Arrendataria del Monopolio de Petróleos, que en sí, aquella época tenía una flota de más de 50 barcos, todos con bandera española, caray. barcos mercantes. Bien. Yo embarco en el Calvo Sotelo, que era un barco relativamente moderno en la época, estamos hablando del año 78, 79 ya. Sí. Y bueno, bien, después ya me transbordan al Campazas, que ya no era tan moderno, ya era todavía de corriente continua, con bombas alternativas, que, bueno, la bomba alternativa era muy divertido porque escuchabas el pistonazo, pero achicaba una maravilla. Era barco de 3 islas, es decir, el puente estaba en el centro del barco, a popa estaba la máquina y el castillo en proa. Entonces la cámara de bombas estaba justo a proa de lo que era el puente, toda la habilitación que estaba en el centro. Bueno, ese fue de alumno. Después me embarqué en un gran petrolero que se llamaba el Álvaro de Bazán, y ese sí que era un superpetrolero con el que íbamos por Sudáfrica al Golfo Pérsico durante la primera guerra irano-iraquí. Estamos hablando del año 81. Y bien, pues claro, de pasar de petroleros relativamente pequeñitos a este monstruo de 292 metros de eslora, que para mí era un monstruo, después ha habido barcos mucho más grandes, ¿no? Ya, ya. 292 metros de eslora, 46 metros de manga, estamos hablando de un barcarrón. Y de hecho, no podríamos pasar por el canal de Suez, todavía no estaba construido el nuevo. E íbamos por abajo, por Sudáfrica, Madagascar, y íbamos al Golfo Pérsico y bajabas después. Y Ujú. ahí estuve un par de campañas, haciendo días también como alumno. Y claro, en la tecnología de petroleros, estamos hablando de que, excepción hecha del petrolero con el que íbamos al Golfo Pérsico, con el Abraham Bazán, el resto no tenía ni siquiera gas inerte, no estaban inertizados. ¿Te imaginas, no? Es decir, actualmente se lleva el gas inerte por todo el tema de la explosión que se puede producir por pequeñas chispas que pueden saltar debido a la electricidad estática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sí. en este caso no, ni siquiera había esa posibilidad. En los barcos de Camsa no llevaban gas inerte. Tú cargabas con el tapín abierto y topeando el tanque con la regla de madera. Así se cargaban los barcos. ¿Eh? Hay que ver. Y en el Golfo Pérsico igual, ¿eh? En el Golfo Pérsico, aunque Sí. había gas inerte, pero topeabas el, el tanque, los tanques con la regla de madera y ala, cerrabas el tapín y ala, para abajo, vámonos. También trabajaste en barcos frigoríficos. ¿Cuáles son las peculiaridades de este tipo de barcos? En realidad no era frigorífico, era refrigerado. ¿Eh? Ah, bien. Bien, bien, bien. Más ¿Cuál o es la menos. diferencia? Bueno, Cuéntanos cuál es la diferencia, Dios. bueno, el refrigerado es un barco que los compresores enfrían las bodegas como mucho a 0 grados, -1 grado. Los Ajá, frigoríficos pueden vale. llegar a congelar, ¿vale? Claro, claro. Bien. ¿Por qué la diferencia? Porque estos barcos se diseñaron y se construyeron. Esa es otra empresa que existía en la época que tenía varios barcos. Era una empresa pequeñita, pero asimismo hacía una línea regular que era Casablanca, Reino Unido, para llevar naranjas. Entonces, como son transportes de frutas,
un barco frutero. De hecho, la empresa se llamaba Transportes Fruteros del Mediterráneo, Trafrume. Tú la fruta no la puedes llevar a bajo cero, pues se quema. Tienes que llevarla entre 2 y 4 grados, la naranja en sí. Y se llamaba naranja. Entre Casablanca e Inglaterra. Yo esa ruta no la he conocido. Yo cuando embarqué, la empresa ya estaba un poco de capa caída y cogía fletes como podía. Y entonces solían tener una ruta, que fue donde yo embarqué, que llevábamos patatas y cebollas desde Prince Edward Island, en la desembocadura del río San Lorenzo, en la isla del Príncipe Eduardo, hasta el Caribe, hasta Barbados y Trinidad y Tobago, Puerto España. Así llevábamos las patatas y las cebollas. Y después salían fletes, y entonces cogimos un flete, estamos hablando del año 82-83, ¿eh? Salían fletes a Cuba a cargar taronjas cubanas para llevarlas a Bulgaria. Entonces ahí está la paradoja de ese buque tram de bandera española capitalista que está llevando taronjas cubanas a Bulgaria en un contrato firmado en ¿dónde era? En Holanda, en Ámsterdam, pagado en dólares, ¿no? Menudo lío, ¿no? Tengo copia de ese contrato, es muy curioso. Sí, qué lío. Y después llevábamos limones españoles de aquí, desde Cartagena, hasta la Unión Soviética. Yo he visitado la Unión Soviética, que ya no existe, claro. Como los últimos 26 años de tu vida los pasas como jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Baleares. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a Salvamento Marítimo, Miguel? Pues mira, por circunstancias familiares, yo estoy de capitán muy bien en la empresa donde estaba. De hecho, a mí me gustaba que me cambiase de barco, porque cuanto más barcos conoces, más facilidad tienes de aprender. Y estuve no solo en los ferries pequeños, sino en los rápidos, en otro ferry un poquito más grande. Pero llega un momento en que las circunstancias familiares aprietan a la hora de que, tú estás haciendo lo que evidentemente te gusta, que es navegar, muy bien, y cuando navegas te sientes perfectamente realizado, pero claro, en casa se queda la familia, tanto la mujer como los hijos, como los padres, acaecen circunstancias familiares que te hacen plantear un poquito el significado y la valoración de estar con la familia. Y entonces me presento a las oposiciones de salvamento marítimo, las apruebo, y entro aquí en el centro de Palma, primero como controlador, en el 94, y en el 96 pues ya me nombran jefe del centro, y estuve hasta que me jubilé en 2022 de jefe del centro. ¿Cómo era trabajar, Miguel, en un ámbito que echaba a andar de alguna forma, ¿no? Tan sensible como el de ayudar y rescatar tripulaciones y barcos? Mira, cuando yo llegué al Centro de Salvamento Marítimo, que eran unos compañeros súper entusiastas, a través de los cuales yo conocí salvamento y después hubo la convocatoria un poquito más grande y ahí nos unimos unos cuantos más, pues estábamos en un pequeño despachito de la que entonces era la Comandancia Militar de Marina. Y ese despachito había sido el bareto, la cantina de suboficiales. Y disponíamos de un fax, 2 teléfonos, un ordenador con un programa de Word y un VHF. Y ya no había más. 3 barquitos de intervención rápida pequeños, que estaban uno en Ibiza, otro en Palma y otro en Alcudia. Y punto pelota, eso es lo que había, y lanchas de Cruz Roja, y bueno, pero como tú bien sabes, el salvamento implica no solo los medios que pueda tener el salvamento, sino cualquier barco de fortuna que haya en la zona, y cualquier medio susceptible de ser movilizado para solventar una emergencia, ¿vale? Pero bueno, en aquella época eso es lo que había, claro, ¿qué pasaba? Que estabas de guardia normalmente solo había uno de guardia, no había 2, había uno de guardia y se acabó. Y bueno, y ahí estaba su de guardia y la carencia de medios la suplías con la enorme experiencia que teníamos todos los que estábamos en salvamento, porque todos habíamos navegado muchísimo, todos habíamos mandado barco, todos habíamos navegado, si no habíamos mandado barco, habían estado primeros oficiales, navegando años, nos habíamos tragado mogollón de emergencias en las más reales, vividas por nosotros mismos, que eso te da un bagaje que no se aprende en escuela ninguna, ¿no? Claro. Además, al haber navegado, como en mi caso, en candrais, ¿sabes lo que es un candrai, no? Candrai es un... Los compañeros mercantes sabrán lo que es un candrai. Un candrai es
en inglés se dice a Rostov bucket, un cubo de óxido, un balde de óxido. O sea, un Cambrai es un barco que es una mierda de barco. Bien, bien, está bien dicho eso entonces. Sí, un Cambrai. Pues a la hora de navegar un Cambrai tenías que solucionar problemas uno detrás de otro, ¿comprendes? Y tenías que, si veías que venía mal tiempo, que en aquella época la información meteorológica venía a través de Morse, tenías que el oficial radio cogía el parte, había que traducirlo con un decodificador que tenías y dibujar las isobaras en un encerado con un lápiz de cera, y con eso pues ya te ibas, o estabas a la escucha si estabas en Estados Unidos con los ciclones, para zafarte de los ciclones, y bueno, con la máquina que tenías. ¿Y qué máquina tenías? Pues la que había, no había más. ¿Y cuánto caminaba el barco? 10 nudos. Joder, 10 nudos. Pues 10 nudos, es lo que no hay más. Es lo que no hay más. Y así con todo se rescataba gente. Sí, se salvaban. No, igual, una vez que ya estabas en salvamento, pues con estos mimbres, pues hacías lo que podías hacer. Claro. Contabas con uno, contabas con otro. Había un helicóptero en Valencia, el nuestro, pero por supuesto estaba el Ejército del Aire, el SAR, el Search and Rescue. En este caso era el 801 Escuadrón, aquí en Baleares. Estaba la Armada, estaba la Cruz Roja, todavía no existía el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, pero bueno, había los barcos pesqueros, había los mercantes que había en la zona, y con todo eso ibas tirando, todos los buques mercantes, los buques de fortuna, que son los buques que están alrededor, hacías la estación costera, por supuesto, de Palma Radio, y tú vas tirando y vas coordinando, y bueno, ibas haciendo. Sí. Miguel, como coordinador que fuiste de un equipo de personas en salvamento marítimo orientadas todas pues al mismo fin, ¿no? Que es el de preservar la seguridad en caso de rescate, ¿cómo funciona el operativo una vez se recibe una alerta? ¿Nos lo puedes ilustrar con alguna situación real que hayas vivido? Mira, son situaciones que dependen de la emergencia en sí. Tienes desde la emergencia clásica de la embarcación que se ha quedado averiada por la razón que sea la avería, y que llama, pues además, se insiste en que llames cuanto antes, porque lo que es una sencilla avería y que en tierra es algo tan sencillo como que, bueno, que te bajas al arcén o pones la lucecita ahora, ¿no?, que se pone encima, y llamas a la grúa y te vienen a buscar, en la mar eso no lo puedes hacer. Claro, si estás averiado en la mar, a la deriva, te atraviesas a la mar, si hay un poquito de mar, ya empezamos. Igual te quedas sin batería, no te ven de noche. Igual estás muy próximo a las piedras, vamos a ver qué problema voy a tener ahí. Igual el fondo, el tenedero no es bueno, si fondeo igual no me funciona. Llama y se soluciona con algo tan sencillo como que te dan un remolque y listo. Ya si van a otras emergencias como fuegos y cosas así, eso ya son tiene otros matices, ¿no? Y se tiene que evaluar en función de lo que haya. Un incendio a bordo de un buque de recreo es realmente complicado, eso lo sabéis todos, porque un buque de recreo normalmente de fibra de vidrio, acero de vidrio per se no combustiona, pero las resinas con las que se ha dado las capas sí, entonces es altamente combustible y es muy difícil de apagar. Como no atajes el fuego de un principio, es muy difícil de apagar. Hay una serie de consejos básicos, ¿no? Como que no se sobrecarguen las líneas de electricidad, como que, por ejemplo, si el barco es de gasolina y tiene motor intraborda, destapes donde están los motores para que se oree bien, sobre todo en verano, que la gasolina que hay en los manguitos se puede haber evaporado y crear una atmósfera explosiva. Que al dar la llave de ignición pueda pegar un chispazo y explotar el barco. Entonces abres y eso se ventea y tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Y vigilar siempre. Tener la máquina muy limpia. Si tienes la máquina limpia, sabes que aunque haya un escape, primero que lo vas a ver y segundo que no va a caer en algún sitio sucio que te va a poder hacer un fuego. Ya. Bueno, consejos de un marino, como decimos, experimentado, que además es estudioso de muchas de las materias que atañen al ámbito de la navegación y de la náutica. Ya comentábamos que recientemente ha publicado el libro Navegar es necesario. Miguel, ¿por qué navegar es necesario? Cuéntanos. Bueno, esa frase ya viene de bastante antiguo. La frase, en realidad,
la pone Plutarco en su obra Vidas Paralelas, cuando compara la vida de Pompeyo Cayo, uno de los cónsules del triunvirato de Roma, sí, del primer triunvirato, y la compara con la vida de Alejandro Magno. Entonces, ¿por qué pone en su boca esta frase? Esta frase la pone, no es solo navegar es necesario, es navegar es necesario, vivir no es necesario. Vivere non es necesse, navigare necesse est, en latín. ¿Qué pasó? Pasa que cuando ya está el triunvirato ahí gobernando y demás, y que Pompeyo ha vencido a los piratas del Mediterráneo y está todo maravilloso, la metrópoli empieza a sufrir una hambruna tremenda, mucha hambre. Entonces le encargan a él que vaya a hacerse acopio y carga de trigo. Entonces él va a lo que en aquella época era el granero de Europa, de la orilla norte, que estaba en la orilla sur. Mira tú qué casualidad. Entonces se va a la zona de Libia, Túnez y todo esto a cargar sus barcos. Cuando ya tiene los barcos cargados, dice, venga, vámonos hacia Roma. Pero había bastante mal tiempo, se ve, y entonces los pilotos eran bastante reacios a embarcar. Y él, embarcando el primero, a él dijo, navegar no es necesario, vivir. O sea, perdón, navegar es necesario, vivir no es necesario. Arengando a su flota y fue para allá y quitó la hambruna de la metrópoli y demás, derramó el trigo. Pero bueno, yo en realidad lo que creo es que Plutarco pone en boca de Pompeyo esta frase con objeto de arengar a la gente, ¿no? Es decir, que todos seamos conscientes que tenemos que tomar nuestras propias decisiones en la vida, tanto en la vida como en un barco, a la hora de seguir haciendo rumbos y de tomar decisiones. No puedes esperar a ver qué pasa. No, vamos a tomar una decisión. Y es por eso se llama el barco así. Y después, pues, toda una serie de estudios y demás. Sí, Marino de pies a cabeza, Miguel Chicón nos contó muchas más cosas en torno a su vida de mar, anécdotas, vivencias y pasajes de su libro Navegar es necesario, reflexiones que podrás conocer si escuchas la entrevista completa que encontrarás en nuestro canal de YouTube A Son de Mar, el podcast, en próximos días. Juan Meredith se encuentra en el Océano Atlántico, realizando el tornaviaje, la vuelta de San Agustín en la Florida, después de haber batido el récord de la ruta del descubrimiento para la que partió el 24 de marzo. Pero antes nos dejó deberes hechos, porque no quiso pasar por alto su compromiso con este podcast y su espacio con nombre propio, dedicado en esta ocasión a Isabel Otessier. Hola a todos. Pues sí, Isabel Otessier, una mujer increíble, 69 años actualmente, y que tuve la suerte de poder conocer preparando una Vendée Globe. Isabel participó en la Mini Transat. Yo recuerdo, fue uno de los primeros Mini Transats que pude tocar, verlo en La Rochelle, Las Hijas de La Rochelle, se llamaba aquel barco. Y luego fue la primera mujer, como dices, en participar en una regata Vuelta al Mundo, una Vogue Challenge, quedando séptima, creo. A Isabel luego tuvimos la suerte de tenerla en Gijón, en una regata, en uno de los inicios de la Vuelta a Europa, en un barco hermoso, diseño de Berret, que iba todo con unas rosas pintadas de color azul, celeste, precioso. Aquello fue una aventura tremenda. Con aquel barco tuvieron que rescatarla después de que se le cayera el mástil en el Pacífico Sur y partiera la cabina, dejando el barco tremendamente mal estado. Después tuve la suerte de tener un punto de unión. Ya ves que siempre busco algún punto de referencia, y es que tuve el honor de dormir en su casa preparando la Vendée Globe. Y es que el tipo que me había alquilado a mí el barco, el Mini Transat, era uno de sus preparadores, Serge Vivian. Y allí me presenté en Sap d'Olonne, pude quedarme en su casa. Como le dije a un gran amigo mío cuando llegué ilusionado, diciéndole, me ha limpiado su tazón de desayuno y he bebido él a ver si me pega algo. Y él muy sabiamente me dijo, pues como no te pegue un herpes, poco te pegará. Pero bueno, allí tuve la ocasión también de navegar en aquella bestia, aquel IMOCA inicial, digamos, aquel PRB, que era completamente plano, con una pequeña cabina, y que era el primer barco en el que navegué con una quilla pivotante. Tuve la suerte de salir allí a navegar con ellos, y aquel barco fue el origen de muchos cambios en la clase IMOCA, porque al ser tan plano
tuvo la mala suerte de volcar, no tenía forma de desvolcarlo, quedó, decían, hecho como ventosa al agua, y eso modificó los barcos a futuro. Isabel a día de hoy, bueno, ya es escritora, ya tiene unos cuantos libros publicados, pero sigue navegando, faltaría más, y navega con un barco que se llama Ada II, bonito nombre, y navega o bien en el Austral o bien en el Boreal, siempre está o arriba o abajo. Pero fíjate, hace poco leí que en ninguno de los casos escribe en el barco, que no es capaz de concentrarse, que cuando navega, navega. Así que, bueno, poco puedo contar más de una navegante increíble, extraordinaria, tremendamente femenina. La recuerdo andando en La Rochelle en una bicicleta con unas flores en un cestito y siempre con una sonrisa, al menos las veces que yo la vi. ¿Qué te parece? Caray, Isabel Lotissé, por lo que parece, Juan, es mucho más que una regatista para ti, una persona con la que se dieron muchas circunstancias particulares, ¿no? Como muchas coincidencias, vamos. Sí, al final, bueno, ya ves que siempre intento buscar, ¿no?, algún guiño que no encontremos en las Wikipedias. Hoy por hoy Isabel además es una, bueno, activista por la limpieza de los mares y una mujer muy comprometida, pero sobre todo escritora. Se está ganando la vida como escritora. Tengo que reconocer que no he leído nada de ella, pero esto me da pie a nuestro próximo navegante solitario, que ya verás que también tiene cosas muy chulas. Gracias, Juan, gracias. Cosas chulas las que quedan por conocer del próximo protagonista de Con Nombre Propio, la sección que dedicamos en A Son de Mar a los grandes navegantes que en solitario han conseguido lograr grandes retos. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Sometidos como estamos a los rigores del clima, la navegación también se rige por criterios meteorológicos que condicionan muchas veces nuestros planes. La península ibérica, en cuyas costas empiezan a notarse las ganas de mar, es un territorio especialmente diverso en cuanto a condiciones y vientos dominantes. Cantábrico, vertiente atlántica y mediterráneo, además de los archipiélagos, conforman diferentes escenarios que nunca está de más conocer. Hablamos de ello los próximos minutos con Javier Suárez, nuestro meteorólogo y, por cierto, gran aficionado a la navegación a vela. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, bienvenido una vez más. Muy buenas, Jorge, muchas gracias por llamar. Cantábrico y Atlántico, vamos a empezar por ahí. No sé si pueden ir en el mismo pack o cada uno tiene sus peculiaridades. ¿Difieren mucho uno de otro, Javier? Bueno, Cantábrico y Atlántico es básicamente lo mismo. La diferencia sería, o sea, los centros de acción que rigen, los centros de acción, cuando hablamos de centros de acción, ya dijimos en otras ocasiones, nos hablamos de eso, de las borrascas, los anticiclones, etcétera, lo que genera el viento, que es lo que nos afecta en la navegación a vela. Bueno, pues en el Cantábrico, siendo parte del Atlántico, pues los centros de acción son los mismos. La principal diferencia que habría entre una navegación por el mar Cantábrico y una navegación por el Atlántico, por el mar abierto, pues es la cercanía de la costa. Entonces, navegando por el Cantábrico siempre tendremos los efectos locales, que nos afectará en mayor medida, tanto efectos de térmicos, efectos de convergencias de viento, efectos de convergencias de presión de fluidos, de tipo Venturi, etcétera. Sí. Cosa que en el mar abierto ya tendremos, bueno, ya estamos más alejados de la costa, entonces ya tendremos una situación mucho más controlable, por decirlo así. ¿Y qué pasa en la fachada atlántica? Estamos hablando de la fachada gallega, bueno, lo que es todo Portugal y lo que afecta a la costa atlántica andaluza. Bueno, pues en la costa atlántica todo lo que es el frente de costa de Portugal y la parte occidental de Galicia, pues sí. La diferencia es el alineamiento que tienen con los centros de acción, con el flujo de las isobaras. Generalmente, en la condición normal o en el establecimiento normal de los centros de presión y de las líneas isobáricas, la costa occidental de la península es generalmente pues paralela, más o menos paralela a estas isobaras, mientras que la costa cantábrica es prácticamente perpendicular en grandes rasgos. No tengo que luego en situaciones determinadas cambia, pero a grandes rasgos siempre así, ya sea un anticiclón
ya sea recordar que el anticiclón, el viento gira en sentido de las agujas del reloj respecto al centro del anticiclón, y en la borrasca gira en sentido contrario, bien sea un anticiclón o una borrasca lo que se acerca hacia la península, la costa atlántica de la península está siempre paralela a estas isobaras, más o menos paralela a estas isobaras, mientras que la costa norte cantábrica está perpendicular. Y eso obviamente, pues, la influencia de la Tierra es mucho más importante en la fachada cantábrica, al ser perpendicular a las isobaras, sí, que en la atlántica, que hay un gran efecto debido a que se junta el mar con la Tierra, y entonces ahí se producen los rozamientos del aire y se producen variaciones de convergencias en función de si sopla en dirección norte o dirección sur, pero es más complicado, por decirlo así, menos predecible lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la fachada norte de la península, la costa cantábrica. Ya. El Mediterráneo, por su parte, pues además de esas, digamos, reminiscencias, ¿no?, de mar mítico, antiguas civilizaciones e imperios, ¿qué características se pueden destacar cuando hablamos de navegación? Pues la principal característica del Mediterráneo es el tamaño que tiene. El tamaño que tiene, que es un mar que no tiene, y que está rodeado completamente de costas. Tiene muchas costas, tiene muchas islas. Las costas que lo rodean generalmente son de altitudes considerables. Entonces hace que los efectos locales sean los predominantes en cómo se configuran los centros de acción en el Mediterráneo. No es tan fácil hacer una predicción, no es tan fácil saber lo que va a ocurrir en el Mediterráneo que lo que va a ocurrir en el Atlántico. Explicándolo así un poco grosso modo, vemos los centros de acción, tanto borrascos como anticiclones, acercarse desde muchas millas hacia la costa. El viento tiene un recorrido muy largo y más o menos siempre es bastante predecible lo que va a suceder. En el Mediterráneo, esa cercanía de las costas, esa falta de que haya una gran extensión de mar porque además el Mediterráneo está casi partido en dos, el Mediterráneo occidental, que sería de Italia y las islas italianas hacia el occidente, sería una parte de una meteorología determinada, y luego todo el Mediterráneo a partir de la bota de Italia hacia el oriente, toda la parte de Grecia o el norte de África, de Egipto, por ahí, sería otra parte del Mediterráneo. Ni siquiera está comunicado uno con otro, bueno, en el sentido de que hay por el medio, pues eso, precisamente la bota de Italia y las islas de Sicilia, Cerdeña, etcétera. Entonces, lo principal que caracteriza el Mediterráneo es eso, la interacción que hace con los efectos locales, son los que manejan, por decirlo así, el viento en este mar. Ya. El relieve costero, Javier, no es uniforme, ¿no? Lo sabemos. Playas, acantilados, ensenadas, rías, cabos. Todo ello influye a veces localmente en el régimen de vientos y mareas. Por no generalizar demasiado y a modo de ejemplo, hay puntos de los que nos apetece hablar, ¿no? Ahí están, pues, para empezar por algún sitio, Cabo Ortegal y Finisterre. ¿Qué nos puedes contar de estos dos emplazamientos y cómo afectan ahí los vientos y corrientes y mareas en estos dos lugares? Bueno, sobre todo estos dos ejemplos que pones, principalmente el que afecta en mayor medida la navegación, y que cualquier navegante que vaya a cruzar el Atlántico o que vaya a mover su barco desde el norte de Europa y quiera meterse en el Mediterráneo, lo que sea, sabe que va a tener que lidiar con el Cabo de Finisterre. El Cabo de Finisterre está justo lo que hablábamos antes al principio de nuestra charla, la costa atlántica occidental de la península, sí, y la costa que es entre comillas, paralela a las líneas de isobaras de los grandes centros de presión, y la costa cantábrica, que es perpendicular, pues justo se van a confluir en el extremo del Cabo Finisterre. O sea, sería punta de un triángulo formado por estas dos costas. Yeah. Entonces, cualquier viento o cualquier isobara, cualquier presión o cualquier fluido o cualquier flujo que tenga que atravesar que tenga que doblar esa esquina, va a sufrir una aceleración, como por doblar la esquina, porque el flujo al girarse se comprime. Y dependiendo si el giro es anticiclónico, es decir, si el viento está soplando del norte, del noroeste, por encima del Cabo de Finisterre, pues el viento giraría hacia abajo, hacia la costa atlántica. Ese giro es favorable Los vientos giran en el hemisferio norte debido a la fuerza de Coriolis, nuestro apunte que hago para que lo sepamos. Sí. En el hemisferio norte, debido a la fuerza de Coriolis, los vientos giran con más facilidad hacia la derecha, por decir así, en el sentido de que avanzan, por efecto de Coriolis. Bueno, explicándolo así a grandes rasgos.
Entonces, el viento está soplando del norte, está doblando el cabo del Cabo de Finisterre hacia abajo, hacia un giro hacia la izquierda, le cuesta más girar. ¿Qué significa que le cuesta más girar? Que pegado a la costa de Finisterre, viento que os esté soplando del noroeste, lo que se va a producir una aceleración justo en el extremo del cabo de Finisterre, pero luego muy pegado a la costa va a haber una zona de desvente. Y alejándonos de la costa va a haber una zona de fuertes vientos. Yeah. Y al revés, si el viento soplara del sur, si viniera pegado a la costa portuguesa y estuviera soplando hacia el norte, al doblar el Finisterre, si ese giro hacia la derecha es más fácil para el viento, entonces no habría tanto desvente al pasar el Finisterre soplando el viento desde el sur, y tendríamos eso, pegado a la costa tenemos también algo más de viento. ¿Qué diferencia hay entre Finisterre y Ortegal? Bueno, pues Ortegal no está colocado tan estratégicamente, por decirlo así, entre estas dos costas, ¿no? Entre la norte y la Atlántica. No obstante, hay un dicho que hay en Galicia que ahora me viene a la cabeza, que es cercano a Ortegal, que habla de la isla de la Marola, que es una isla que está entre Coruña y Ferrol, quien dice que más o menos que quien navega en la Marola navega en la mar toda. Quiere decir que es una zona, pues eso, justo en el extremo de la península, justo en el extremo es una parte que rompe, por decirlo así, el flujo que viene todo del Atlántico, es una parte de vientos y de condiciones bastante problemáticas, por decirlo así. Oye, ¿y qué pasa en el estrecho de Gibraltar? Un punto tan estratégico en el que además se vienen a unir, ¿no?, las aguas del Atlántico con las del Mediterráneo, y a veces se forma tomate ahí también. Pues sí, como cualquier estrecho que tengamos a lo largo de las costas de todo el planeta, siempre va a ocurrir que, como decíamos antes, es una convergencia de flujos, es lo que se llama el efecto Venturi. El flujo en función de las condiciones, el flujo de viento en función de las condiciones atmosféricas puede estar constreñido contra la superficie, que puede haber una capa de inversión que impida que el flujo se escape hacia arriba, por decirlo así. Entonces, siempre que está soplando, siempre que tiene que pasar por un sitio donde se estrecha el recorrido, pues obviamente se acelera como podemos ver en la corriente de un río cuando hay un estrechamiento, hay cualquier tipo de cosas. ¿Qué ocurre en el estrecho? Que justo ese estrechamiento es muy, muy estrecho, como indica su nombre. Las costas a los dos puntos, tanto de Gibraltar como el lado de Marruecos, son bastante elevadas, y se produce en el estrecho hay dos situaciones características que lo llaman poniente y levante. Levante sería el viento que sopla del Mediterráneo hacia afuera, hacia el Atlántico, y poniente sería el viento que sopla del Atlántico al Mediterráneo. Ambas condiciones generan vientos muy, muy, muy potentes al otro lado. O sea, si un poniente genera vientos potentes, pues al lado del Mar de Alborán, y un viento de levante genera vientos muy potentes tanto en el estrecho como al otro lado, ¿no? En la bahía, en Tarifa y por ahí. La diferencia entre poniente y levante suele ser el levante bastante más intenso que el poniente, principalmente porque el levante se suele dar en verano, y en verano, lo que hablamos antes de la capa de inversión, la subsidencia que hay en el Mediterráneo, en las condiciones meteorológicas del Mediterráneo debido al calentamiento del terreno, hace que esa capa de inversión esté muy baja. Mientras más baja esté esa capa de inversión, menos recorrido tiene el aire para ir por arriba, más se comprime en superficie y más intenso es el viento. Entonces es lo que hace que el levante sea generalmente más típico en verano y generalmente más potente que los ponientes. Son fáciles de distinguir cuando estemos navegando por ahí, aparte que los veamos, sino aunque estemos en costa, ver de dónde están las nubes. Cuando sopla de levante, las nubes están al lado mediterráneo del estrecho, y cuando sopla de poniente, las nubes se suelen parar en el lado atlántico del estrecho. Ya. Otro punto que nos llama la atención y queremos tratar contigo es la Costa Brava con su tramontana, viento que llega a afectar a Baleares, ¿no? A veces con mucha intensidad en el canal de Menorca. Efectivamente, tanto la tramontana como el mistral, que es otro viento que también se forma más o menos, tiene el mismo origen, son dos vientos que afectan al Golfo de León, vientos muy, muy típicos también del Mediterráneo. Sí. En verano suelen ser menos intensos, o se suelen dar con menos frecuencia que en invierno, y es verdad que cuando se forman pueden ser muy, muy peligrosos para la navegación y son muy, muy intensos, realmente suelen afectar más a las islas de Córcega como Cerdeña, pero también pueden llegar a afectar a Baleares. Cuando afectan a Baleares
es que suele darse una situación que aparte de tramontana y mistral, también tenemos un viento que viene todo por el Valle del Ebro, el Cierzo, y es de las mismas características que puede ser la tramontana o el mistral, pero en el Valle del Ródano el mistral, y el Cierzo también afectaría. O sea, el delta del Ebro también se vería afectado por ese tipo de viento. Realmente el origen de ese viento es una baja son las condiciones que se dan en el Golfo de Vizcaya, por ejemplo, o en el norte de Francia. Es lo que hace que el viento se encañone. El viento que tiene que pasar por toda la meseta francesa y se encañona entre los Pirineos y la montaña central y por el Valle del Ródano y en España a través del Valle del Ebro. Eso todo se canaliza, se encañona el viento y produce grandes flujos de viento en el Mediterráneo. Y además será un fenómeno también que se llama en meteorología un jet costero, que se da en la costa de Barcelona debido también a la presencia de la sierra costero catalana. Sí. Y ahí también se produce una aceleración del viento pegado a la costa. Entonces puede dar un momento, cuando hay una fuerte baja presión en el lado del Golfo de Vizcaya o Bretaña francesa, eso produce condiciones para que se produzca este viento de tramontana, este viento de mistral y en ocasiones también este viento del Cierzo, que hace que la navegación en el Golfo de León sea realmente problemática. Ya hablamos también alguna vez en estos podcasts de que no es lo mismo que el Mediterráneo se comportaría como si fuera un gran balde de agua, sí. Que a poco que lo agites se monta ahí un oleaje de todas direcciones, una mar rota de ola corta que es muy, muy difícil de navegar. Bueno, pues de momento vamos a dejarlo aquí. Hemos hablado del relieve costero de la península y de sus peculiaridades y de cómo los fenómenos meteorológicos pues se alteran, ¿no? De alguna manera cuando doblan un cabo, por ejemplo, ¿no? Cuando el viento penetra en una ría. Nos han quedado cosas por hablar. Me gustaría hablar contigo, Javier, sobre las condiciones meteorológicas, las diferencias que podemos encontrar cuando uno cruza el Atlántico a cuando uno navega en aguas abiertas, por decirlo así, en el Mediterráneo, dos entornos tan diferentes. Así que si te parece, mira, nos lo apuntamos y eso lo tratamos en el próximo podcast en el que hablemos de meteorología. Perfecto, Jorge, sabes que estoy encantado de hablar contigo de estas cosas. Bueno, pues en eso quedamos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Muy bien, un abrazo fuerte. Venga. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Momento de libros y cita con la historia en A Son de Mar a través de las páginas del libro que hoy trae para nosotros Juan Melgar. Librería Robinson lo vuelve a hacer y pone en nuestras manos un interesante título, El fiero turco en Lepanto, de Federico Supervielle. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Son de Mar. Hola, Jorge. Pues encantado de estar aquí como siempre. Un placer. Repetimos el título del libro, El fiero turco en Lepanto, un retrato de un gran marino y estratega como fue don Álvaro de Bazán, parece, ¿no? Efectivamente, sí. Y a juicio del autor, sí. Federico Supervielle, el mejor marino de la historia. Uh-huh. O sea, sin contemplaciones, sin peros. Ahí queda eso. Sí. Bueno, para gustos colores, ¿eh? Ya sabes, ¿cómo va esto? Sí, no, está claro. Esto es la opinión del autor, pero sí. Bueno, no es una opinión infundada, ¿eh? O sea, tiene la verdad es que no se puede negar los méritos como marino de don Álvaro de Bazán. Se podrá decir, bueno, a mí me parece que es mejor pues otro tal, sí. Pero vamos, que está luchando ahí por el podio, no, yo creo que no cabe lugar a duda. Según vemos, Juan, en la portada, el protagonismo de Álvaro de Bazán es compartido por don Juan de Austria y don Miguel de Cervantes, dos figuras también presentes en la batalla de Lepanto, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, don Álvaro de Bazán es uno de los grandes protagonistas de la batalla de Lepanto, sí. Junto con don Juan de Austria, que es quien encabeza esa armada cristiana frente al turco. Uh-huh. También están bueno, es una gran coalición, ¿no? De Venecia, Génova, Malta, España, en fin, todos contra el turco, contra la amenaza turca, que era lo que amenazaba todo el Mediterráneo en ese momento. Sí. Entonces, esta batalla pues es un poco
la que pone freno o desde luego ralentiza esa expansión por el Mediterráneo del Imperio Turco. Sí. Es curioso, ¿no? A veces no somos conscientes de hasta qué punto una batalla disputada en una fecha concreta puede cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Ese fue el caso de Lepanto. Pues sí, efectivamente, pone un poco freno o marca el freno a una expansión y cambia un poco el rumbo de la historia. Son esos momentos, pues también en el contexto de la expansión turca por Europa, por ejemplo, como el sitio de Viena de 1683 también, que es cuando se para un poco. Si hubiera caído Viena y hubiera caído el Imperio Habsburgo frente a los turcos, pues no sé, la historia hubiera sido muy diferente, desde luego. Es verdad que Miguel de Cervantes tuvo un papel, digamos, más secundario, ¿no? En Lepanto. Sí, era más joven todavía, sí, pero bueno, ahí estuvo presente en la más alta ocasión que vieron los siglos, la verdad. Sí ha generado, la verdad es que un poco jugando con el título del libro que nos recuerda, hablando de hombres de letras, ¿no? Al poema conocido de Lope de Vega, que es el fiero turco en Lepanto y en la tercera el francés, todo de mar el inglés, tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Esos maravillosos versos de Lope que son un poco de quien ha tomado el autor el título. Ya su otro libro anterior, otra novela histórica también, con Álvaro de Berzán como protagonista, fue en la tercera, el francés, que yo creo que también lo hemos llegado a comentar aquí, que es esa batalla que se dio en las Azores contra los franceses, que también se puede decir casi incluso que casi de la misma trascendencia que Lepanto, en la versión atlántica de lo que era el Imperio Español en ese momento, pero fue la que impidió que se tomaran las Azores y que por lo tanto cortaran los franceses tuvieran control sobre el regreso de las flotas de Indias a España, que eso hubiera sido muy trascendente para el mantenimiento de ese imperio, de ese imperio español. Don Álvaro de Bazán, ya decimos, don Juan de Austria, don Miguel de Cervantes y la batalla de Lepanto. Digamos que estas son las coordenadas sobre las que pivota este libro del que hablamos, ¿no? El fiero turco. Sí, efectivamente, sí. Y además es que este año además vamos a hablar mucho de Álvaro de Bazán y seguramente en próximas colaboraciones, pues comentemos algún otro libro, porque se marcan son los 500 años del nacimiento de don Álvaro de Bazán en Granada este año. Entonces, por ello va a haber bastante run y mucha celebración y habrá cosas. Este libro, por ejemplo, que la verdad es que fue un momento fantástico que se presentó el otro día en Madrid, hace unos días, en el propio Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, que hoy en día tienen en Madrid y en el cual conservan un montón de objetos originales. Tienen los fanales de las galeras de Lepanto, tienen la espada de don Álvaro de Bazán. Bueno, en fin, tienen multitud de cosas que han logrado conservar a través de los siglos en la familia y que es digno de ver. Y ahí es donde se presentó este libro y fue una ocasión memorable, la verdad. Bueno, fantástico. Una buena efeméride esta, la de recordar el nacimiento de don Álvaro de Bazán, ¿no? Recordar a quienes de alguna forma pues han aportado, ¿no? Con su arrojo y compromiso su granito de arena a que vivamos todos en un mundo un poco mejor, Juan. Federico Supervielle es un escritor, un autor que tiene experiencia en esto de los libros históricos. ¿Qué otros títulos podemos recordar de este autor? Sí, él es, hay que decir primero que él es marino. Él ya lleva muchos años en la Armada, aunque es joven, pero es marino de guerra, está en la Armada, en activo, y con lo cual, pues como siempre que escriben libros los marinos, pues suelen saber muy bien el tema del que tratan, ¿no? Todo lo que es el aspecto marinero de los libros está muy bien tratado. Él tiene esta otra novela histórica, o sea, esta es su segunda novela histórica. La anterior es en la tercera el francés. Tiene luego un libro sobre táctica naval, que es muy bueno, que ha tenido mucha aceptación y es muy bueno en su género, y además no hay tanto así a nivel divulgativo. Y luego tiene una serie de libros que tienen que son son novelas, pero en épocas más actuales,
sobre la serie del Albatros, que la verdad es que están muy bien, son muy entretenidas y las recomendamos mucho, como novelas de acción bien escritas y más en el tiempo de hoy en día. Son muy recomendables. Es un autor joven para las edades que se suelen manejar en este tipo en este género, pero la verdad es que lo hace muy bien y va a tener mucho recorrido y nos va a dar, yo creo que muchas fantásticas páginas para leer y aprender a la vez. Federico Supervielle, un autor prolífico, y su último título, El fiero turco en Lepanto, ha sido protagonista en estos minutos en los que hablamos de libros. Pero no solo este libro, podemos encontrar en Librería Robinson. Hay otros muchos más títulos dedicados a la náutica y la navegación que podemos encontrar, como decimos ahí, en Librería Robinson, Juan, y poniéndonos en contacto con vosotros a través de qué medio, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mira, estos días, como que dice, nos vamos a estar en muchos sitios. Todavía nos quedan algunos días en nuestra sede de la calle Santo Tomé en Madrid, pero pronto vamos a estar en la calle Julián Romea 3. Y no solo eso, sino que además tendremos nuestra habitual presencia en la Feria del Libro en Madrid, donde tendremos también muchos autores firmando, entre otros Federico Supervielle vendrá hacia el final de la feria. Y bueno, a todo el que quiera pues charlar con algunos autores, que les recomendamos que visite nuestra web también, nauticarobinson.com, donde ahí publicaremos el programa de firmas que vamos a tener y pues los horarios y todo para el que se quiera acercar a la Feria del Libro, que siempre es interesante. Y luego siempre está nuestra web para hacer pedidos, o nos pueden llamar por teléfono o escribir o como mejor les parezca. Estaremos encantados de atender. Pues muy bien, la Feria del Libro de Madrid, una de las citas literarias más importantes del calendario, y por supuesto todos esos datos de contacto a los que pueden recurrir cualquiera que quiera hacerse con los títulos que tiene en sus estantes Librería Robinson. Con Juan Melgar hemos hablado. Juan, te esperamos en el próximo episodio, si te parece. Pues estaré encantado de estar en tu magnífico podcast, Jorge. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. De la meteorología hemos hablado ya en este programa, pero si hay un aspecto que también resulta fundamental a la hora de navegar, ese es el del posicionamiento. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? El GPS y las aplicaciones que permiten saber dónde nos encontramos, planificar la ruta e ir siguiéndola en tiempo real, nos hacen caer, no obstante, en la tentación de olvidar conceptos como longitud, latitud, demoras, etc. Bueno, que del posicionamiento hablamos los próximos minutos con Roberto Pucetas. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido una vez más. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Desde que la humanidad se hace a la mar, Roberto, se hace imprescindible saber posicionarse para no perderse, básicamente. Los astros empiezan a jugar un papel fundamental, ¿no? Digamos que ya desde la antigüedad empieza a trabajarse el concepto de latitud, que aparece mucho antes que el de longitud, por cierto. Sí, es una de las cosas fundamentales. Cuando estábamos a la hora de navegar, pues una de las cosas más importantes antiguamente y en la actualidad, solo que ahora bueno, está solventado con la tecnología actual, ¿no? Era saber la situación en donde nos encontramos y dónde estamos, básicamente, ¿no? Y siempre se recurrió un poco a la astronomía y había teorías de los astrónomos que empezaban a saber la posición en la que se encontraba un barco, pues en base a la observación de los astros, ¿no? Y en principio la primera que se llegó a determinar fue la latitud, que era relativamente sencilla de determinar la latitud en la que se encontraba un barco, pues simplemente observando la estrella polar. La estrella polar tiene dos características fundamentales que nos indica una, la posición en la que se encuentra la estrella polar con respecto al horizonte sería el norte verdadero. Bueno, hay unas pequeñas correcciones en función de la época del año, el día del año, pero esas correcciones se pueden efectuar sobre lo que es esa lectura y podemos considerar que la estrella polar nos indica la dirección del norte verdadero, que es una propiedad buena para orientarse, básicamente, ¿no? Sí. Pero también tiene otra segunda característica la estrella polar, que es la altura a la que se encuentra con respecto al horizonte, es la latitud en la que nos encontramos. Con lo cual, bueno, simplemente midiendo esa altura, ese ángulo, con respecto al horizonte, podemos determinar la latitud. Con lo cual, con una observación muy fácil y muy sencilla,
podemos determinar ya la latitud en la que nos encontramos. Pero bueno, después quedaba saber la otra coordenada geográfica que necesitamos sería la longitud, ¿no? Sí. Y eso hoy se tardó bastante más tiempo en llegar a determinar de una forma segura y eficaz la longitud, ¿no? De ahí podemos acudir ya a los ingleses que estuvieron peleando un poco por el tema. Había teorías de los astrónomos que querían utilizar los astros, en concreto la Luna, para poder llegar a determinar la longitud. Y ahí había un relojero autodidacta inglés, John Harrison, que cuando el gobierno de los británicos estableció un premio, estableció una recompensa por quien fuera el que determinara de una forma clara y exacta de la longitud, sería el que llevaría ese premio, ¿no? Y este relojero fue el que empezó a tirar un poco de la teoría del tiempo, de los cronómetros. De ahí surge de los cronómetros en los barcos, que bueno, hasta mediados del siglo XX se seguían utilizando a bordo de los barcos, ¿no? Ya. Y ahí él estableció una forma de determinar la longitud de una forma que es relativamente sencilla, ¿no? Él necesitaba tener un cronómetro, un reloj de precisión, de la máxima precisión posible. Y conociendo la hora en un punto de referencia en tierra, como el inglés, por ejemplo en Londres, tú sabes la hora exacta que hay en Londres, y ese reloj con la hora de Londres lo llevas a bordo. Y justamente en el momento en que tú coges el mediodía, cuando estés navegando, sales hacia la mar, hacia el oeste, y tienes ese cronómetro a bordo de alta precisión, y al momento del mediodía, justamente cuando el sol esté en el punto más alto, en el mediodía, tú miras la hora que marca el cronómetro, ¿no? Y la comparas con la hora de referencia que tienes de Londres, que es la que te marca el cronómetro. Pues imagínate que te marca, pues no sé, las 11 del mediodía. Hay una diferencia de una hora con respecto al mediodía de Londres, cuando se produjo el mediodía en Londres. Pues bueno, pues esa hora, esa diferencia de tiempo la transformas en arco, en diferencia de longitud. Uh-huh. El sol tarda en recorrer una hora 15 grados de arco. Pues entonces significa que tú estás a una diferencia de longitud de 15 grados con respecto a la hora de Londres, con lo cual tú estás 15 grados y en función, como son una hora menos, estás al oeste. Si fuera una hora más, lo que marcara el cronómetro con respecto a la hora del mediodía, pues estarías más hacia el este. Y entonces, lo que hizo fue determinar con un punto de referencia en tierra, medir al mediodía la hora a bordo. La diferencia que hay con respecto a la hora de referencia en tierra, pues es la diferencia de longitud que hay con respecto al punto de tierra. ¿Sabes la longitud que hay en tierra? Pues restas longitud o sumas longitud, diferencia de longitud con respecto al punto de referencia. Uh-huh. Y con eso determinas la longitud, que bueno, de cierto modo, explicado así, tampoco es tan complicado y es una forma fácil de determinar la longitud. Sí, pero bueno, tuvo sus historias para que le reconocieran el premio a ver cómo determinaba, porque chocaba mucho con lo que serían los astrónomos de la época, ¿no? Que tenían mucha más fuerza y más poder que podía tener un relojero autodidacta de Londres. ¿No te has referido al cálculo de la latitud, midiendo la altura del Sol, como de la longitud, como cálculos relativamente sencillos? Ese relativamente nos hace pensar en que al final hay que estar sobre la carta, ¿no? Y trabajando y calculando y controlando mucho los tiempos. Sí, bueno, claro, todo eso son referencias que vas a tomar, pero lo que necesitas, que es una latitud y una longitud, para saber dónde te encuentras, ¿no? Porque los problemas que tenían cuando no tenías la longitud era cuando alguien salía pues, de las Islas Británicas hacia el oeste y volvía otra vez de regreso a puerto, si estaban con malas condiciones de visibilidad, pues bueno, se perdían muchísimos barcos. Entonces era importante, muy importante, saber la situación donde nos encontramos. Saber dónde estamos, eso siempre en toda la vida siempre ha sido muy importante. Saber dónde nos encontramos, tanto en la vida real como en la navegación, ¿no? Pues entonces ahí sí que era muchísimo más importante desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? En ese caso. Entonces tenemos que tener coordenadas que, bueno, referidas geográficas, referidas a lo que sería una carta de navegación que se sigue utilizando en la actualidad, ¿no? Y son el Ecuador y el meridiano Greenwich los que determinan estas dos escalas, ¿verdad, Roberto? Sí, acudimos a los conceptos básicos de los que son las coordenadas geográficas, de lo que sería la latitud, que sería pues bueno el ángulo, porque son unidades angulares, ¿eh? Sí. Existen otros tipos de coordenadas UTM, que te refieren, las coordenadas van referidas a distancias, a metros. Aquí estamos hablando
de coordenadas geográficas referida a una carta mercatoriana, y estamos hablando de la latitud, sería el arco de meridiano contado desde el Ecuador, el punto de referencia, sobre ese meridiano hasta el punto, el paralelo donde se encuentre el observador. Eso sería el arco el concepto de latitud. Ahí siempre hablan, ahí en la pesca se me chocaba mucho, ¿a cuánto estamos de alto? De alto, sí, de alto, de altura que tenemos con respecto a lo que sería el Ecuador, ¿no? Y la otra coordenada, o coordenada horizontal, podemos hablar de la longitud, el punto de referencia. Ahí partimos ya del meridiano cero, meridiano geográfico. ¿Qué pasa por el observatorio de Greenwich? Que es el que se utiliza como cero de coordenadas de longitud, y sería el arco de Ecuador contado desde ese meridiano cero hasta el meridiano superior del lugar, ¿no? El meridiano donde se encuentra el barco. Y el rango de medidas va aunque la circunferencia, podemos decir que sobre el Ecuador es una circunferencia de los 360 grados, pues bueno, se habla de las coordenadas de longitud, si hablamos de 0 a 180 grados hacia el hemisferio oriental o hacia el hemisferio occidental. Es decir, estamos al este o estamos al oeste. Son las dos coordenadas básicas que podemos por tener la situación en la que nos encontramos en cualquier momento. Aunque bueno, 3 coordenadas tenemos, porque podemos añadir ahí lo que sería la altura, ¿no? Ya. Latitud norte-sur, longitud este-oeste, paralelos y meridianos. ¿Cómo llevamos toda esta información a la carta, Roberto? Llevamos la información a la carta, pues bueno, simplemente pues, utilizando lo que son las escalas que tiene la carta. Tenemos una escala en sentido vertical que nos va a determinar la latitud en la que se encuentra el barco, y la escala horizontal o transversal, que es la que vamos a determinar la longitud, y tenemos que interpretar un poco esas escalas, ¿no? En función de la escala que tenga la carta, pues tengo que interpretar bien esa lectura sobre lo que serían esas escalas de la carta, ¿no? Cartas que conviene tener actualizadas, por cierto, o al menos corregidas, ¿no? Sí, por supuesto. Es una de las cosas más importantes, que todas las publicaciones que tengamos a bordo tienen que estar actualizadas y tienen que estar al día, porque bueno, muchas veces utilizamos cartas que levantamos la tapa de la mesa de cartas de un barco y podemos tener cartas ahí de hace más de 20 años. Y bueno, pues las publicaciones se actualizan porque los ingenieros de caminos, canales y puertos se empeñan en hacer ampliaciones a los puertos, hacer nuevas entradas, hacer espigones, y bueno, pues eso condiciona que muchas veces pues hay que actualizarlas, hay que tenerlas al día por no tener sorpresas, o bueno, cambian luces de ayuda a la navegación, balizamiento, bueno, múltiples información que tienen indicaciones, hay que tenerlas actualizadas. Y bueno, el propio Instituto Geográfico de la Marina Español tienes la opción de entrar en su página web y tener actualizadas todas las publicaciones con la referencia de la carta en concreto, de la publicación que estemos hablando, ¿no? Estamos hablando de forma muy somera, ¿no?, de estos conceptos como latitud y longitud, y yo no sé si antiguamente lo tendrían en cuenta, pero el asunto se complica, Roberto, cuando además introducimos otros componentes, ¿no?, como el viento, la corriente, en fin, eso también nos afecta. Sí, bueno, eso hay que tenerlo presente, y bien lo saben las personas que están preparando titulaciones náuticas deportivas, que todavía se sigue estando en los programas el efecto del viento y el efecto de la corriente en todos esos cálculos. Antiguamente era muy importante la navegación por estima, y se hacía muchísima importancia en que tener una aguja náutica que tuviera la máxima precisión posible, bien perfectamente calculada la tablilla de desvíos, bien calculada la declinación magnética, porque la única referencia que se tenía a bordo es desde una situación de partida. Tú trazabas un rumbo y ese rumbo tenía que ser lo más real posible, lo más exacto posible. Y otro de los conceptos importantes o parámetros importantes del barco era la velocidad del barco. Entonces, tener una corredera perfectamente calibrada que nos dé una medida, una lectura exacta de la velocidad del barco, nos permite tener una situación de estima lo más exacta posible. Después, pues bueno, tendrás que tener en cuenta los efectos de los agentes externos que van a condicionar esa posición de estima. Y lo que se hace, pues bueno, cada cierto tiempo, si tenemos referencias a tierra y podemos tomar esa referencia a tierra, pues regularizamos la posición y actualizamos la posición de la situación de estima con una situación observada nueva, y a partir de ese momento seguían navegando los barcos por situación de estima. Bueno, si conocemos la corriente de una forma fiable, la tenemos en cuenta, y si no, pues la calculamos en ese momento. Al regularizar una situación de estima con una observada que no coincidan, pues me permite incluso calcular esa corriente que hay en esa zona. Es decir, era lo que era la navegación clásica, podemos decir, que ahora en la actualidad, pues bueno, con todos los equipos de navegación
cartas electrónicas, sistemas de posicionamiento vía satélite, plotter. Claro, sí. Bueno, sí, la gente olvida todo eso muy fácilmente. Nos acostumbramos, como decimos más de una vez, a la electrónica y a los números es fácil. A las pantallas es muy fácil acostumbrarse, pero después volver a navegar de una forma tradicional, mirando para la proa, tomando observaciones y llevándolas a la carta, cuesta trabajo, pero es importante, ¿eh? No es malo no perder todos esos conocimientos, ¿no? Es importante y puede convertirse en vital, ¿no? En determinadas situaciones. Nos quedamos un día sin electrónica y a ver qué hacemos, ¿verdad? Sí. Se han dado casos de siniestros marítimos generados porque un barco, un plotter, una carta electrónica, estás navegando sin posicionamiento porque perdió la señal por las circunstancias que sea, se pone a navegar en estima y bueno, pues hay un viento, hay una corriente y al final pues el barco pues no va navegando por donde cree que va navegando y se puede generar esos siniestros, esos accidentes, ¿no? Así es importante seguir llevando las cosas, las posiciones a las cartas, a la carta papel y contrastando todo lo que nos va dando la electrónica del barco. Hablamos siempre, la electrónica son ayudas a la navegación, no se puede perder en ningún momento la navegación por instintos, ¿no? Por visualidad y viendo la entrada del puerto. Es decir, hay que entrar por entre la verde y la roja, viendo la verde y viendo la roja, no simplemente por lo que nos van diciendo los aparatos, ¿no? Sí. Bueno, pues saber dónde estamos para saber dónde vamos, ¿no? El posicionamiento como aspecto clave para una buena navegación. Es verdad, ya lo decimos, que la tecnología nos ha facilitado enormemente las cosas, pero a veces la electrónica puede abandonarnos y ese es el momento de navegar como se hizo siempre, como dice Roberto. Para ello, pues eso, hay que dominar demoras, estimas, marcaciones e ir dejando rastros sobre la carta para que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Gracias, Roberto, por estos minutos. Te esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días con más asuntos relacionados con la navegación y la náutica, que puedes seguirnos en Instagram y Facebook y en la web podcastasondemar.com. Y ahora también en YouTube, A Son de Mar el podcast. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.